Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. La oración es tan importante que sin ella los sinsabores de las aflicciones y tentaciones nos debilitarían tanto que al final terminaríamos tomando pésimas decisiones y pagando sus lamentables consecuencias. Este es un texto sobresaliente en la vida de nuestro Señor Jesús. Es ahí donde están declaraciones trascendentales que, de aplicarse correctamente, tendríamos mucha tranquilidad y seguridad ante los avatares de la vida cristiana. Nuestro Señor estaba en los últimos momentos de su vida en la tierra. Él le había dicho a sus discípulos anteriormente: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. ¿Qué tendría que enfrentar Jesús si no era el desaliento y la tentación de no cumplir su misión por la cual había venido a la tierra? Él estaba expuesto a las maquinaciones engañosas de los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo, quienes tuvieron un acuerdo para matarle. Él sabía todo, sobre todo que sería traicionado por uno de sus amigos, quien tenía un plan malévolo predeterminado para entregarle. En fin, para alguien que en toda su capacidad está consciente del calvario que iba a enfrentar, y sobre todo enfrentarse a la furia del Padre en la cruz, Getsemaní se convertiría en su huerto de oración. Hay 2 ideas que resaltan a mi mente cuando leo este texto. Y la primera idea que resalta es que la oración es imprescindible en el día de la aflicción. ¿A qué fue Jesús a Getsemaní? Bueno, si leemos el versículo 36, dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Jesús fue a Getsemaní con un propósito, y su propósito era orar. Jesús era un hombre de oración. Jesús era un hombre que oraba todo el tiempo. Si analizamos la vida de Jesús y hacemos un estudio de la vida de Jesús, nos damos cuenta que Jesús oraba en muchos momentos de su día. Ahora, un hombre de oración ahora está enfrentando una situación difícil. ¿Cuánto más no va a orar en esta situación difícil que está enfrentando? Jesús estaba en una total agonía. Él estaba enfrentando aflicciones en su espíritu. De hecho, el versículo 37 y 38 dice: y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Él comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Si vemos la palabra entristecerse, podemos deducir de que la tristeza estaba siendo producida por un agente externo. Algo externo a él estaba provocando esa tristeza. Algo le estaba llevando a entristecerse. Él estaba angustiado. Es una perturbación pero tan grande, a una gran magnitud. Es como estar deprimido, como estar abatido. Es como estar lleno de angustia y pesar. Bueno, si leemos el Salmo 42:7 podemos entenderlo, porque el Salmo 42:7 dice: un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Jesús dice en el versículo 38:
Mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Qué provocaría tanta aflicción en Jesús que le llevaría a comparar su tristeza al punto de la muerte? Quizás podemos pensar que Jesús, como lo sabe todo, estaba pensando quizás en que Judas iba a llegar y lo iba a traicionar, Pedro lo iba a negar, él sabía eso. O quizás un poco más difícil, los látigos que iba a recibir, los golpes que le iban a dar, aún los clavos en esa cruz y el dolor que iba a sentir. ¿Cree usted que lo que estaba en su mente era esto? Bueno, yo tengo una idea diferente. Porque yo creo que lo que nunca Jesús había experimentado en toda la eternidad, lo iba a comenzar a experimentar a partir de ese momento. En ese huerto de oración, Él estaba preparándose, porque iba a enfrentar lo más grande, lo más terrible que puede enfrentar cualquier ser humano. Y era el juicio de Dios, era el castigo de Dios por el pecado de su pueblo. Jesús tendría que enfrentarse a la ira de Dios. ¿Te has imaginado en algún momento qué se siente estar en el infierno? ¿Qué se siente estar bajo la condenación y bajo la mano poderosa del Dios justiciero? Pues que esa mano se derramó sobre Jesús en esa cruz. Y Jesús tenía una visión bien clara de lo que iba a enfrentar. Jesús iba a experimentar el desamparo del Padre por amor a ti y por amor a mí. ¿Cuál era la excelencia de la oración de Jesús? Porque estamos viendo a Jesús orando en medio de la aflicción. Y quizás muchos de nosotros en un momento de aflicción, lo primero que viene a nuestra mente es decir: Señor, líbrame de esto. Señor, sácame de este problema. Ayúdame porque yo no puedo resistir esto. O Señor, simplemente, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué yo tengo que pasar por estas pruebas que no me tocan, que no me corresponden? Pero vemos un corazón en nuestro Señor Jesús y vemos una oración tan linda, pero una oración tan linda no por las palabras que está diciendo, sino por el sentido de esas palabras, porque era una oración conforme a la voluntad de Dios. Porque el versículo 39 dice estas palabras grandiosas, dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús pide ser librado, si fuera posible, por supuesto. En su corazón estaba la tristeza, en su corazón estaba ese dolor y esa quizás desesperación de que lo que iba a enfrentar era lo más grande que podía enfrentar cualquiera. Y él ora. Pero lo que me gusta de esta oración es el sentido con el que Jesús está orando al Padre. Porque si nos detenemos y miramos bien, vemos cómo Jesús se refiere al Padre y le dice: Padre mío, mi Padre. Si es posible, si fuera posible. ¿Usted ha pensado en las palabras de Jesús en este momento de oración? ¿Qué tan diferentes son estas palabras de Jesús a muchas oraciones que hoy en día están llenas de reclamos y llenas de autoridad barata? ¿Qué oración más pura la oración de nuestro Señor Jesús? ¿Qué oración más íntima la oración de nuestro Señor Jesús cuando oraba al Padre? Jesús no estaba orando a un genio de la lámpara que hacía su voluntad. Al contrario, Jesús estaba demostrando que Él se estaba sujetando y humillando al Padre. Y en humildad total nos está enseñando cómo debemos orar cuando estamos en momentos de aflicción. Humildemente, modestamente, en una actitud de amor y de amistad con nuestro Señor, pero nunca en una actitud de reclamo ni de imposición. Siempre debemos venir ante Dios con humildad, porque nuestro Dios es soberano, nuestro Dios es Señor y nosotros simplemente somos sus siervos, sus esclavos. Y un esclavo nunca le habla con autoridad a su amo, simplemente se humilla, se entrega. Lo que me gusta de esta oración no es solamente esto, porque Jesús utiliza un pero en esta oración. Es como si dijera no obstante o sin embargo. Ese pero nos dice mucho, porque Jesús puede estar padeciendo, pero Jesús se sobrepone a su necesidad, se sobrepone a su crisis para decirle: pero que no sea como yo quiero, sino como tú, Señor. Es una sobreposición a lo que vemos con nuestra vista limitada, para darle a Dios la primacía de nosotros. Es como decir que tengo un sentimiento que me insta a hacer algo,
Pero cuando me enfrento a Dios y me enfrento a su palabra y me expongo a su voluntad, le digo, Señor, yo sé que esto me gusta, yo sé que esto me hace sentirme bien, pero esto es lo que tú quieres, Señor. Si esto no es lo que tú quieres, haz tu voluntad. Haz lo que tú quieras, Señor. Si tengo que perder esto por amor a ti, yo estoy dispuesto. Si tengo que dejar esto por amor a ti, yo estoy dispuesto. Qué gran lección nos enseña la oración de Jesús. Nadie ora correctamente si no ora conforme a la voluntad de Dios. Y Jesús nos los está enseñando en este texto. Él nos enseñó a orar en el Padre Nuestro cuando dijo, hágase tu voluntad. Él nunca nos enseñó a decir, Señor, haz nuestra voluntad. No, Él nos enseñó a orar, hágase tu voluntad. Señor, que sea como tú quieres. Nuestra vida depende de ti. No depende de lo que nosotros queremos o sentimos o soñemos o experimentemos. Nuestras oraciones no pueden ser egoístas. Tienen que ser centradas y concentradas en la voluntad de Dios. Pero solamente conforme a su voluntad podemos experimentar de que Dios nos oye. Como Jesús está orando conforme a su voluntad. Me gustó lo que alguien escribió en un momento. Nosotros no oramos para que Dios oiga nuestras oraciones. Oramos simplemente para depender de Él. Estamos teniendo aflicción. Jesús tuvo aflicciones. Y de hecho, tuvo una aflicción que merecíamos nosotros. Tú y yo podemos estar teniendo aflicción. Pero confiemos y clamemos a Dios. Él nos dio una herramienta poderosa para vencer nuestras aflicciones. Pero también aprendemos en este texto que la oración es imprescindible cuando enfrentamos la tentación. Martín Lutero dijo, si no paso 2 horas en oración en la mañana, el diablo obtiene la victoria durante el día. ¿Qué es lo que estaban haciendo los discípulos de Jesús cuando Jesús estaba orando? Si leemos el versículo 40, dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo 1 hora. Pedro, 1 hora no has podido velar. Pedro, Jesús te está llamando, porque estos no son tiempos de dormir, son tiempos de orar. Pero ¿qué debemos hacer? ¿Para qué lo debemos hacer? ¿Cuál es nuestra realidad espiritual? El verso 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué debemos hacer? Velad y orar. Son 2 verbos en imperativo y dando la idea de que debemos continuar en un estado constante de oración. Y no es una sugerencia, es un mandato. Pedro dijo, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Para qué debemos orar? Y el texto nos los aclara en el versículo 41. ¿Para qué? Para que no entremos en tentación. La forma de escritura aquí nos sugiere algo. Y nos sugiere que ellos todavía no habían entrado en tentación. De modo que cuando Jesús le está diciendo, velen y oren, les está queriendo decir de que antes de que ustedes sean tentados, ustedes velen constantemente y oren constantemente. ¿Qué quiero decirles con esto? Que nosotros no podemos esperar a tener nuestras tentaciones para tener una vida de oración. La oración debe ser una vida constante, una vida seguida, una vida en la cual nosotros nos derramemos delante de Dios y estemos orando constantemente para cuando llegue ese día de la tentación, estemos fortalecidos y firmes para poder enfrentar la tentación. Pero ¿cuánta fortaleza nos proporciona la oración? Bueno, el versículo 42 dice, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Qué distinto pueden orar hoy mucha gente cuando están reclamando y decretando cosas que muchas veces están en contra de la voluntad de Dios. Pero qué diferente es esta oración humilde, sujeta y reverente al Señor. Jesús sabía que el Padre no pasaría de él esa copa. Y a pesar de eso, afirma, hágase tu voluntad. Hay una verdad arraigada aquí. Consiste en que a pesar de que tengamos que enfrentarnos a lo que no queremos o a lo que no nos guste, a pesar de lo que Dios ha decidido, nos rindamos a su voluntad por encima de nosotros mismos. Él es nuestro Señor. Desde ese entonces, nuestras oraciones cambiarían de reclamo y desesperación a decir, Señor, dame fuerzas para enfrentar tu sabia voluntad con gozo.
No es lo que nosotros queremos, hermano. Es lo que Dios quiere. Existe un contraste tremendo en los versículos 43 y 44, porque estamos viendo aquí cómo cuando Jesús está orando y los discípulos están durmiendo. Y si seguimos leyendo en el versículo 45 y 46, nos damos cuenta que la oración preparó a Jesús y Jesús los llama. Ya es hora de levantarse. ¿Y cuál fue el final después de esta oración? ¿Cómo terminó el proceso después de Getsemaní? Por supuesto que los discípulos huyendo, acobardados, traicionando al Señor, pero Jesús llegando hasta el final de su meta, porque Jesús era un hombre que oraba, pero oraba porque sabía que Dios le libraría de la tentación. Hermanos, quiero exhortarles a orar. Estos son tiempos de oración, tiempos para que busquemos a Dios, porque la oración es imprescindible en el día de nuestra aflicción, y la oración es imprescindible cuando enfrentamos la tentación. ¿Estás teniendo momentos de aflicción? Busca a Dios. ¿Estás frente a tentaciones y no tienes fortaleza para actuar ante ellas a la manera de Dios? Ora a Dios, hermano. ¿Crees que es sabio contar con Dios para cada decisión de nuestra vida? Por supuesto, la oración es la respuesta, hermano. ¿Crees que orando conforme a la voluntad de Dios encontraremos solución a nuestros problemas? De seguro, eso será así. A la manera de Dios, todo sucederá con gozo y con paz. Entonces, hermano, vamos a Getsemaní. Ese es nuestro huerto de oración. Vamos a ese lugar donde nuestro corazón se derrame, donde nuestro corazón se humille, donde nuestro corazón entregue todo lo que somos y todas nuestras asperezas, donde nuestro orgullo será destruido, donde nuestros planes y nuestros propósitos serán moldeados y transformados en la presencia del Señor. Hermano, no podemos vivir sin orar. Como no puede vivir el pez sin el agua, como no puede vivir el ave sin sus plumas para volar, no podemos vivir sin orar. Aquellos que conocemos al Señor, entendemos que tenemos que enfrentar la prueba, de que tenemos que enfrentar las tentaciones, de que tenemos que enfrentar aflicciones y que solamente por el poder de la oración podremos triunfar. ¿Estás orando? ¿Estás buscando a Dios? Pues si no lo estás haciendo, te invito, te exhorto, te imploro que no descuides esto, porque si hay un arma poderosa en la vida del cristiano, es la oración. Así que, mi hermano, me despido con esta frase de este escritor, Richard Newton, que dice así: la causa principal de mi pobreza e ineficiencia es debido a una inexplicable negligencia en la oración. Puedo escribir, leer, conversar y oír con voluntad presta, pero la oración es más íntima y espiritual que estas cosas, y por eso mi corazón carnal fácilmente la rehúye. La oración, la paciencia y la fe nunca quedan sin efecto. Hace tiempo que he aprendido que si llego a ser un ministro será por la oración y la fe. Cuando mi corazón está en actitud y libertad para orar, cualquier otra tarea es comparativamente sencilla.